Entonces, muchas gracias, profesor, por la presentación. Y efectivamente, como usted estaba comentando el día de hoy, vamos a hablar de, continuar con el trabajo que hemos estado haciendo estas semanas, tocando temas, y en parte esa es la idea de estos cursos de nivelación, tratar de profundizar en temas que normalmente, por el tema de tiempo, no podemos tocar en clases, y esto es, el día de hoy es referido a la fabricación de cuerpos refractarios. Bueno, de inicio vamos a tener dos partes en el trabajo del día de hoy. La primera parte que va a estar asociada exclusivamente a una evaluación de cómo es el proceso industrial, y en la segunda parte, si el tiempo nos da, vamos a compartir un poco la experiencia que ya tenemos en investigación sobre este trabajo. ¿Cuál es la nueva tendencia incluso sobre el uso de cuerpos refractarios? Que hoy en día ya no necesitan ser porosos, ya no necesitan ser compactos, sino más al contrario, lo que se busca es que sean porosos. ¿Sí? Bien, entonces, buenos días a todos una vez más. Vamos a iniciar la sesión y vamos a iniciarla recordando un poco todo lo que ya hemos visto. Vamos a dar un pasito hacia atrás. Excelente. Estábamos aquí con la parte 1, ¿no? Muy bien. ¿Qué habíamos visto hasta el día de hoy? Bueno, de inicio hemos hecho una pequeña comparación, ¿no es cierto?, en qué utilizábamos los cuerpos refractarios. Habíamos comentado de que estos cuerpos eran bastante útiles y eran necesarios en la fundición porque no solamente podíamos hacer ladrillos refractarios, por esta técnica también se fabricaban crisoles, manguitos exotérmicos, apantalladores. Eso habíamos comentado, ¿no? También habíamos comentado que es sumamente rentable el dedicarse a este rubro. No es alocado el pensar en dedicarse a esta área, más aún teniendo la especialidad en fundición. ¿Por qué la especialidad en fundición? Porque la fundición a nosotros nos permite conocer cuáles son los intervalos de temperatura necesarios para diferentes tipos de metales, ¿no? Y es más, cuando hablamos de metalurgia, no solamente es fundición, hablamos de pirometalurgia, hablamos de tratamientos térmicos, etcétera, ¿no? También esto traslada a joyería. Y habíamos comentado que de lo que se trata, si hablamos de cuerpos cerámicos, es de lograr un proceso de sinterización, ¿no? Que sea el sinterizado, el tener partículas, aquí vamos a 74 micrones. Estas son el tamaño de partículas propias y características de las arcillas, que primero, por un proceso de compactado, van a formar un cuerpo, y el proceso de sinterizado, este cuerpo es uno solo, ¿no? Ya no puede separarse. Habíamos comentado también de que esto nace en la industria siderúrgica, y la idea era tratar de obtener del metal, en este caso del mineral, que es la hematita, la magnetita, obtener azadio. Y el azadio es hierro con un porcentaje de carbón del 6%, ¿no? Que incluso así como está, tiene su aplicación en la industria militar. Eso también lo mencionaba mucho el ingeniero Bustillos, cuando con él hicimos el curso de siderurgia, un curso que lo dimos hace unos 4 años aproximadamente, ¿no? Y hemos comentado también que la necesidad era pues justamente de encontrar un ladrillo refractario óptimo a un mineral que tenga excesiva pureza. Habíamos hablado de ese tema, ¿no? Impureza en todo caso. Cuando el mineral es más impuro, resulta que el ladrillo refractario también tiene que tener ciertas características. Ese ha sido el avance del convertidor Bessemer al Thomas, ¿no? Los componentes del cuerpo refractario. También habíamos comentado, según la clasificación, ¿no?, que existen no solamente ladrillos de naturaleza neutra, ¿sí? Existen ladrillos de naturaleza ácida y básica, ¿no? Esto habíamos comentado también. ¿Y por qué hacíamos esta gran diferencia? Bueno, de inicio habíamos dicho que el neutro es uno de los más empleados, y aquí teníamos como ejemplo el crisol de grafito. Porque este es un cuerpo que va a soportar cargas, ¿no?, que puedan generar vapores ácidos o básicos. Eso habíamos comentado, ¿sí? Por esta misma razón es que los crisoles de grafito tienen un costo elevado. Es decir, va a tener procesos de degradación producto de los vapores internamente, pero así sean ácidos o básicos, va a soportar mejor que si el crisol fuera solamente ácido o fuera solamente básico.
fuera solamente de un cuerpo refractario ácido o solamente de un cuerpo refractario básico, ¿no? Eso es lo que habíamos comentado, ¿sí? Habíamos comentado por ese mismo hecho que el costo es mayor de los crisolios. Esto es una gran ventaja para nosotros, los que queremos hacer investigación, puesto que estamos buscando en nuestro medio obtener una mejor composición para tal vez reemplazar los crisoles de grafito, que hasta la fecha son bastante caros. Hay un dato interesante, y me lo preguntaban esto por la página de YouTube, era justamente, bueno, un fundidor, creo que él es de Guatemala, y me decía hasta cuántas veces puede soportar, o cuántas coladas podría soportar un crisol de grafito. Bueno, esto depende mucho del mantenimiento que se le haga al cuerpo refractario. Ustedes saben que cuando utilizamos un crisol de grafito, generalmente se quedan restos del metal en toda la superficie interna y hay que escoriar. No es como la colada, hay que quitar las escorias, ¿verdad? En la medida de que cuidemos el escoriamiento, en la medida en que cuidemos el shock térmico, ¿qué significa shock térmico? Que vamos a pasar de caliente a frío de golpe. Si estamos fundiendo aluminio, pasamos de 660 a la temperatura ambiente. Acá en La Paz, la temperatura ambiente son 11 grados, 12 grados. Es decir, que el choque térmico es bastante apreciable. Si fuese bronce es mucho peor, ¿no? De 1000 grados a 12 grados centígrados, etc. Si tenemos esos cuidados, un crisol de grafito podría durar entre 10 y 12 coladas, dependiendo mucho que también cuidemos el crisol. Este suscriptor mencionaba y decía, a mí me funcionan 3 coladas, pero con esas 3 coladas el crisol de grafito ya se ha apagado. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, pese a que el crisol de grafito es relativamente costoso en la tecnología, en la práctica, en la fundición, el costo es irrelevante por el valor agregado del producto final, ¿sí? Por eso es importante seguir estudiando otras alternativas en ladrillos, ácidos básicos, etc. Habíamos comentado que efectivamente el interior de todo horno es necesario estudiar o contemplar antes de colocar el cuerpo refractario, ¿no? Miren, aquí tenemos ya una estructura externa y en la estructura externa está hecha de un ladrillo común y en la estructura interna tenemos recién el revestimiento refractario. Pero antes de colocar el revestimiento refractario es necesario conocer qué tipo de atmósferas se generan al interior del horno. ¿Esto por qué? Bueno, porque si las atmósferas son ácidas o básicas, va a haber mejor respuesta en ladrillos de naturaleza ácida o ladrillos de naturaleza básica. ¿Sí? ¿Por qué? Por la disgregación, ¿verdad? Aquí vamos a mostrar esta imagen. Por ejemplo, son ladrillitos que están quemaditos, ¿sí? Y generalmente cuando tenemos una estructura refractaria, lo que se busca es generar esto que se está viendo acá, que es la vitrificación. Bueno, la vitrificación se genera producto de la temperatura al interior del horno, pero si las atmósferas varían, la vitrificación no se forma, solamente empieza a desgastarse. El espesor del ladrillo va variando, es decir, cada vez se hace más delgado. No se va a formar vitrificante, mucho cuidado con ese tema. ¿Por qué no se forma? Pues porque los vapores internamente no van a permitir esa formación, ¿sí? Por eso es clave saber qué tipo de atmósfera se va a generar. Idealmente, los ladrillos tendrían que ser todos neutros. ¿Qué significa? Que el ladrillo tendría que ser de grafito, pero por la naturaleza del grafito serían ladrillos muy carísimos, ¿no? Bien, entonces, nosotros habíamos comentado, ¿no? De que las impurezas del horno Bessemer es la que ha desarrollado el cambio a la tecnología del Thomas, ¿no? Que solamente, lo único que hizo la tecnología Thomas fue cambiar el cuerpo refractario. Era el mismo horno Bessemer, pero cambió de un ladrillo ácido a un ladrillo básico y con eso se dio un gran salto en la siderurgia, ¿verdad? Bien, después habíamos hablado sobre la aplicación, habíamos visto este tema, ¿sí? Sobre la aplicación, ¿en qué aplicamos nosotros los ladrillos? Y habíamos visto también la naturaleza de los ladrillos. Aquí tenemos un pequeño resumen, ¿no? Por ejemplo, en la industria petroquímica, que llega a unos 1600, 1200, ¿sí? Los cuerpos son monolíticos y al decir monolítico estamos diciendo que es un solo vaciada, no son armados de ladrillos.
es una sola, la sobreformación de un solo cuerpo refractario, eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿sí? Y generalmente eran de silimanita y mullita, es decir, para este tipo de industrias eran más de naturaleza de arcilla, ¿no? Los ladrillos. Si hablamos de la industria química, ya tenemos ahí corindón. Ya hemos dicho que corindón es uno de los componentes no metálicos, de materiales no metálicos, de los componentes más caritos, ¿no? Es bastante caro. Habíamos hablado también de la alúmina como un componente, ¿verdad? Aquí vamos a verlo también, ¿sí? Y para la acería, bueno, existe una variedad, dependiendo mucho dónde estemos trabajando, en qué parte. Y ahí era la pregunta que se le hizo incluso a la señora Giovanna, ¿no? Se le dijo, ¿conviene que un alto horno tenga la misma cantidad o la misma calidad de ladrillos? Idealmente sí, pero realmente conviene que la parte que va a soportar menos temperatura tal vez también cambie la calidad del ladrillo a uno que sea de naturaleza un poco más barata, por así decir. Al decir barata decimos que sea un ácido, una ladrillo de naturaleza ácida, base sílice, que es lo que más se emplea, porque la temperatura no va a ser demasiado elevada, ¿no? Por eso decimos aquí los sílico-luminosos, ¿verdad? Tenemos ladrillos de cloruro de silicio, también tenemos de magnesita, que esto ya es una naturaleza básica, ¿no? Magnesita. Aquí también tenemos de dolomita, etcétera, ¿no? Esto habíamos visto hasta el día, bueno, hasta la anterior sesión, ¿sí? Ok, ¿de qué dependía? Dependía efectivamente de la temperatura, ¿verdad? ¿A qué temperatura va a estar expuesta? Y como hemos comentado, depende también de los vapores, ¿sí? Si hablamos de los componentes, estamos aquí de los componentes más comunes. Bueno, obviamente hay una amplia variedad de componentes y eso lo vamos a ver el día de hoy. Los componentes de ladrillos refractarios pueden ser ladrillos exclusivamente de arcilla, arcilla con sílice caolín, arcilla sílice caolín magnesita, o si no, arcilla caolín magnesita y anosílice, esos serían los básicos. Arcilla alúmina caolín magnesita, arcilla magnesita alúmina corindón o arcilla alúmina corindón exclusivamente, ¿no? Y a medida que vamos variando, es decir, estos componentes, sobre todo alúmina corindón, son componentes que no son muy comunes, no tenemos grandes yacimientos como los yacimientos de arcilla en el caso de alúmina y corindón. Por ese mismo hecho, por la escasez de este componente, los ladrillos que tienen estos componentes tienden a ser un poco más caritos, un poco más elevados en precio que ladrillos exclusivamente de arcilla y sílice. Ok, ahora, ¿qué vamos a ver? Bueno, habíamos contemplado un poquito la historia, ¿no? Del jarrón rojo, del maestro, qué es lo que hizo él cómo es que se ingresó al interior del horno para intentar descubrir qué había pasado. Esta historia la voy a contar y la voy a subir al blog también para que puedan ver, solamente como una referencia, ¿no? Habíamos comentado esa partecita. Bien, haciendo un pequeño refresh de todo lo que hemos visto, ¿no? Recordando un poquito todo lo que ya hemos visto. Ahora vámonos a hablar de los procesos de fabricación. Ok. De inicio, si hablamos de materiales cerámicos, vamos a recordar lo siguiente. Vamos a insertar aquí un cuadrito de texto para hacer mención a lo siguiente. Esto es clave mencionar porque cualquiera de ustedes podría seguir este camino. Si hablamos del procesamiento de materiales cerámicos de forma general, vamos a ponerlo esto en un color, tiene una negrilla, tiene un color azulito para que sea mucho más visible, ¿sí? Y un poquito más. Okay. Si hablamos del procesamiento de los materiales cerámicos, tenemos las siguientes formas de elaborar productos cerámicos. El primero, por la cantidad. Vamos a hacer una discriminación por la cantidad de agua. El primero sería el prensado, que requiere exclusivamente un porcentaje de humedad de aproximadamente, vamos a decir, entre el 4 al 6%. El 4 al 6%. ¿Sí? Entre el 4 al 6%. Solo requiere ese porcentaje de humedad. Es la primera forma de fabricar, ¿no?
cerámicos. Vamos a ver según la historia cuál ha sido la técnica más empleada, pero vamos a hablar ahorita exclusivamente por el porcentaje de humedad. La segunda forma de procesar materiales cerámicos, hablamos del extrusado. El extrusado, que tiene un porcentaje de humedad de aproximadamente entre el 13 al 15%. Y les estoy dando datos de planta. Como les había comentado ya en una anterior sesión, tuve la oportunidad de trabajar en los 3 procesos en cerámica: prensado, extrusado y este último que se conoce como colado. El colado, que tiene un porcentaje de humedad de aproximadamente el 50%. 50%. El prensado, que tiene del 4 al 6%, el extrusado, que tiene del 13 al 15%, y el colado, ya vamos a decir que tiene de un 45 a un 50% de humedad. Esos son los procesos que se emplean para elaborar las diferentes piezas de naturaleza cerámica: prensado, extrusado y colado. Muy bien. ¿Por qué hablamos del porcentaje de humedad? Este es un dato necesario de resaltar. Mientras más húmeda, esto vamos a entenderlo así, mientras más húmeda esté la pasta, mientras más húmeda, es decir, hablamos de acá, el colado, ¿no? Que tiene entre 45 al 50%, el extrusado, que tiene el 15%. Mientras más agua tenga la pasta, el procesamiento se hace un poco más dificultoso. ¿Por qué? Porque hay que pensar, sí, bueno, aquí pondremos, vamos a hacer otro cuadrito de texto, sí, hay que pensar en los procesos de secado. Ok. A ver, de forma rápida vamos a poner los pasos, y estos pasos los vamos a reforzar más adelante. Pero si nosotros tratásemos de entender cuáles son los pasos para la elaboración de productos cerámicos, vamos a decir que los pasos son los siguientes. En principio, para elaborar cualquier producto refractario, lo primero, siempre es la obtención de la materia prima. Obtención de la materia prima, ¿no? De la materia prima. Es decir, yo necesito saber de dónde voy a obtener qué cosa. Puede ser las arcillas, puede ser los caolines, pueden ser los feldespatos, etc. Esto vamos a verlo de detalle. El segundo paso, una vez que ya tengo la materia prima, vamos a hablar de un pretratamiento, vamos a decirlo así, pretratamiento. Y generalmente el pretratamiento es un procedimiento de destezonado. ¿Por qué destezonado? Generalmente, ya sean las arcillas hechas por prensado, extrusado, colado, o los productos cerámicos, desde el yacimiento vienen tezones grandes. La misma arcilla, pónganse a pensar ustedes en arcilla, y cuando vamos a hablar de arcilla, hablaremos de yacimientos de arcilla. Si uno se pone a pensar en cómo son los yacimientos de arcilla, ¿no? De seguro que a ustedes le va a venir a la cabecita un cúmulo de tierra, pero bastante compacto, ¿no? Aquí voy a pasar una imagen, aquí está. Este es más o menos un yacimiento de arcilla, si hablamos exclusivamente de arcilla. Cuando el yacimiento de arcilla, como pueden observar acá ustedes, está seco, se genera tal compactación que incluso es difícil poder fragmentar. Necesito golpear, necesito destezonar, si hablamos exclusivamente de arcillas, porque la arcilla es el componente básico de cualquier cuerpo refractario. Pero da la casualidad de que también los caolines, de que también los talcos, feldespatos, etcétera, tienen una naturaleza más o menos igual, es decir, que son rocas relativamente compactas. Por eso es clave destezonar. En algunos casos, más que destezonar, lo que se está buscando es triturar, ¿no? Por eso decimos un precratamiento. Estamos haciendo una observación rápida de los pasos.
Después de obtener materias primas y desterronar, vamos a pasar a la parte de adición de humedad. Adición de humedad. Esto lo vamos a explicar más adelante de una manera mucho más puntual, ¿no? Vamos a ver, vamos a decidir, si hacemos prensado, vamos a adicionar exclusivamente el 4 al 6%, para extrusado del 13 al 15% y para colado del 45 al 50%, ¿sí? Después de adicionar la humedad, sobre todo para estos dos últimos, para extrusado y colado, una vez que pasamos a la etapa de conformación de la pieza, como paso 5 tenemos el secado de la pieza. Ya, muy bien. Después del secado de la pieza, viene el proceso de cocción, bueno, entre comillas, sinterizado, ¿no? Sabemos que la sinterización no es correcto, la cocción no está bien dicho. Después del proceso de cocción o sinterizado, pasa un proceso de enfriamiento y del enfriamiento un proceso de empaquetado. Ok. De todos estos pasos que están resumidos, porque todos estos podemos seguir desdoblando, podemos seguir obteniendo pasos intermedios. ¿Cuáles son los más delicados? El primer paso en el que hay que tener mucho cuidado, además el de la conformación, porque el conformado es importante estudiar, hay que ver según el proceso, si es prensado, extrusado o colado. El paso que hay que evaluar y hay que tener mucho cuidado en el proceso de elaboración es el secado de la pieza. Si hablamos de secado de la pieza, estamos entendiendo que el porcentaje de humedad es elevadísimo. Del 4 a 6%, entonces hay que secarse porque la idea es eliminar el agua con el cual se ha permitido conformar la pieza. No va a ser tan complicado eliminar porcentaje de humedad del 4 a 6% y se hace más complejo si vamos a eliminar el 45 al 50% de humedad. ¿Por qué es necesario considerar esto? Porque hay que cuidar el secado de la pieza. Porque en esta etapa, en el secado, es en donde se produce ¿qué? Aquí se produce el fisuramiento del producto. La pieza se va a fisurar. Eso es lo que sucede. Cuando nosotros conformamos el producto, así sea por prensado, extrusado, colado, esto lo vamos a un poquito más desdoblar, todo producto sí o sí va a tener un momento en el cual empiece a presentar fisuras. Eso es normal. Los productos cerámicos tienen fisuras. Ojo, pero para la fabricación del producto, si yo no controlo la cantidad de fisuras que va a tener la pieza, es decir, si aquí en mi bloquecito que va a estar fisuradito, no controlo cuánto es el fisuramiento en verde, que es la conformación de la pieza, y después del secado, estas fisuras se van a convertir en grietas y esto va a debilitar la capacidad portante del producto, es decir, va a ser demasiado frágil. Por eso debo cuidar la etapa de secado de la pieza. Ok. ¿Esto qué quiere decir? Aquí vamos a hacer otro corte de texto, insertamos acá. Esto quiere decir que si nosotros vamos a elaborar un producto, para productos, otra vez ponemos esto en negrilla, ¿no? Vamos a poner en negrilla, bonito. Ahora sí. Para productos que tienen mayor humedad, obviamente, y esto que les quede bien clarito, el tamaño de grano de vamos a decir, de los componentes, digamos, para ser más general, de los componentes, ¿no? De los componentes debe ser menor. Con esto, ¿qué quiere decir? ¿A qué nos estamos refiriendo? Si nosotros vamos a hablar
Queremos hacer nosotros un proceso en prensado y vamos a prensar exclusivamente arcilla. Ya, muy bien. El prensado, vamos a ver que se quiere un tamaño de grano de 100 mallas. Para el extrusado, bueno, porque hay cierta presión, pues es 100, 150, no hay mucho problema. En este caso conviene que el prensado tenga menor tamaño de grano que el extrusado. Pero el colado, que tiene mayor porcentaje de humedad, debe tener el tamaño de grano mucho más fino. ¿Por qué? Porque tiene mayor humedad. Eso va a garantizar mejores resultados en este producto, ¿sí? Para productos que tienen mayor humedad, también el grano de los componentes debe ser menor, ¿no? Menor, más finito, ¿sí? Esto por la calidad del producto. Ok, entonces si yo tengo en cuenta esto, ya he observado de manera así, entre comillas, rápida, la parte de procesamiento, sé que tengo que cuidar el secado, vamos a ver todo este tema más adelante. Para los productos refractarios, sabiendo que hay prensado y colado, conviene, si hablamos de ladrillos, trabajar con procesos de prensado. Este es el proceso. Idealmente, tenemos que trabajar nosotros con procesos de prensado. ¿Por qué? En principio, porque trabajando con procesos de prensado, yo no me veo obligado a tener tamaños de granos muy finos. Ojo, vamos a recordar que para tener tamaños de granos finos tengo que moler más. Y cuando un producto está más tiempo en el molino, estoy consumiendo mayor energía. Por lo tanto, mi producto se va a hacer mucho más caro. Ah, ok. Entonces, ¿sí tengo que tener tamaño de grano finito? Sí, pero no tan fino como el colado, ¿no? Extrusado, también por ejemplo, el extrusado sí se puede hacer, pero ahora vamos a hablar exclusivamente del prensado. El extrusado lo vamos a ver más adelante también, ¿sí? Si hablamos del prensado, ahora sí, veremos esta definición. Prensado isostático, es decir, cuando hablamos de elaboración de productos refractarios, yo tengo que pensar en el prensado isostático. Y puede haber un proceso estático en frío o en caliente. Prensado isostático en frío o en caliente, ¿no? Si tenemos proceso isostático en caliente, es el hot isostatic pressing, ¿no? Por eso es HIP. Vamos a ver un poquito la definición. ¿Qué dice? Es un proceso de fabricación utilizado para la porosidad de los metales. Ah, está hablando exclusivamente de metales, ¿no? Y la influencia de la densidad en muchos materiales cerámicos. Claro. Idealmente, se pensaba que para que un cuerpo refractario tenga buena resistencia térmica, es decir, sea un muy buen aislante térmico, tenía que ser macizo. Eso es lo que antes se pensaba. Actualmente ya no se piensa de esa manera. ¿Sí? Ya no. ¿Por qué? Porque ha habido una evolución en el estudio de los materiales cerámicos. Y esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, si hablamos de prensado, ¿puede haber un prensado en caliente? Sí, conviene que sea en caliente, porque incluso al prensar en caliente vamos a ir eliminando un poco de humedad, ¿no? Por eso se conoce como prensado isostático. ¿Puede haber prensado isostático en frío? Sí, también puede ser posible, no es necesario que sea en caliente. ¿Por qué isostático? Sí, dice. El término isostático, la presión se aplica a la materia por igual en todas las direcciones. Ah, eso significa isostático. A ver, para entender un poquito, vamos a irnos en este momento, vamos a ver, vamos a dejar de compartir un momentito y vamos a ir a revisar qué. Vamos a ir a ver nuestra, ¿dónde estamos? Nuestra pizarrita. Tenemos una pizarra. Ah, ok, aquí está. Muy bien. Vamos a ver nuestra pizarra. Ah, ok. Espero que puedan ver la pizarra. Está cargando la pizarrita. Me dicen si se puede ver, por favor. Ah, sí se puede ver. Muy bien. Ok, entonces, para el prensado.
isostática. Vamos a hacer aquí unos trazos bastante sencillos, ¿no? Una vista superior, vamos a suponer que queremos hacer azulejos. ¿Sí? Tenemos aquí un cuerpito, esta va a ser la matriz, y el azulejo va a tener estas características. Este va a ser el azulejito, ¿sí? Este es el azulejo. Va a tener estas dimensiones al azulejo. Esta es una vista superior. Pues yo necesito una matriz que vaya a soportar todo este material, porque ¿dónde voy a depositar la arena? En este caso, más que la arena, la cerámica ya molida, pulverizada y con el porcentaje de humedad va a estar aquí adentro. Aquí se va a depositar. A ver, una vista, vamos a hacer una vista lateral, vamos a poner un colorcito ya azul. De este mismo producto estaría este lado, ¿no? Sería más o menos el cuerpo sería así. Internamente también esto va a ser así. ¿Qué significa? Que la arcilla que se va a depositar aquí, obviamente, si vemos una vista lateral, se va a depositar aquí. Entonces, ¿qué control tengo acá? El primer control que tengo acá es el control del espesor de la baldosa, ¿sí? ¿Por qué la baldosa no es tan delgadita? Porque el espesor suele ser 5 milímetros o incluso 6. Obviamente, mientras mayor espesor tiene la baldosa del azulejo, ¿sí? Es mejor la resistencia mecánica, es un dato importante, ¿ya? Aquí también, aquí tenemos nosotros lo que va a entrar acá, aquí ya tengo el control de todas las dimensiones, aquí tengo el control de la profundidad. Y para hacer un prensado isostático, esto lo ponemos con un color rojito para que se vea bien, la prensa va a tener estas características. Tenemos acá este cuerpito y este cuerpo. ¿Qué va a suceder? Esta pieza va a descender y va a ingresar acá, ¿sí? Va a ingresar acá. Esta pieza desciende, ingresa acá y toda la arena o la arcilla o el cuerpo refractario o los refractarios, los componentes molidos van a ser presados. Al hacer esa presión no solamente se va a compactar en este sentido, no solamente se compacta en este sentido, sino también se va a compactar en qué? Se va a compactar en el otro sentido. ¿En qué sentido? En este, ¿no? A este lado también se va a compactar, a este lado se va a compactar, a este lado, etcétera. Por eso es el término de presión isostática, por eso es presión isostática. Por eso es la presión isostática. ¿Sí? A eso se refiere. En la carrera, nosotros ya tenemos hay una prensa que ha dejado el señor Brandon, bueno, el señor Vicente Guarán, que él es el que hizo la prensa y la ha dejado para que podamos hacer este tipo de trabajos. ¿Y qué tenemos que trabajar? Bueno, depende mucho de qué queremos obtener. La idea es tener la matriz, en esto hay que trabajar, ¿no? Obviamente se entiende que esta matriz tiene que tener una alta resistencia mecánica, ¿sí? Y les comento un caso bastante interesante. La resistencia de la matriz, porque la matriz es el que va a contener, ¿no es cierto? Aquí pondremos. La resistencia de la matriz, ahora sí, depende de cuánta presión se genera al interior de esta misma, o sea, de esta misma matriz. Si yo voy a tener una presión, entre comillas, ¿no? O sea, la presión que voy a hacer acá, que voy a gestar acá, es simplemente de media tonelada, entonces la matriz incluso podría ser hasta de aluminio, porque es muy poquita la presión, entre comillas, ¿sí? Si la presión ya va a ser entre 2, 4, 10 toneladas, obviamente la matriz tiene que cambiar, no puede ser de aluminio, tiene que ser de acero, bronce, etcétera, ¿no? Y si yo no sé eso, voy a tener muchos problemas. Les comento un caso muy interesante con un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería, ¿sí?
Ellos estaban haciendo una matriz de estas mismas naturalezas, era una matriz cilíndrica, ¿sí? De igual manera, aquí tenía su pistón para hacer la presión, para tener unas briquetas, y la matriz estaba hecha en bronce, ¿no? Ustedes saben bien de que hay una amplia variedad en familia de bronces. La familia de bronces es bastante amplia. Entonces ellos tenían un bronce al aluminio, muy bonito, pero ustedes saben que el aluminio no tiene mucha resistencia mecánica, sobre todo no tiene mucha ductilidad, ¿sí? El cobre sí es bastante dúctil, el aluminio no. Y uno tiene que estudiar esas características para ver cuánto va a soportar esta matriz. Entonces, una de ellas, y recuerdo muy bien porque me hizo un poco de gracia, decía, no, ahora, ¿a qué presión vamos a prensar? Una de ellas hizo, ¿no? La pregunta que hizo una de ellas. Decía, ¿qué presión? ¿A qué presión trabajamos? ¿A qué presión prensamos? Esa era la pregunta que tenía una de ellas. Y otra dijo, no, tú dale nomás, va a soportar N1000, ¿no? Y bueno, se animó, hizo la presión, y estaba llegando a la presión, y la probeta, en todo caso, esta matriz se deformó. Toda la matriz se deformó. ¿Por qué? Porque resulta que la cerámica o los cuerpos, los componentes refractarios, van a soportar altas presiones, incluso mayores que la matriz. Recuerden que estos son granitos, ¿no es cierto? Ya puede ser de arcilla, puede ser de caolit, puede ser de corindón, etcétera. Son partículas y esas partículas no se van a disgregar, más aún si ya están fragmentadas. Estas van a formar la pieza, van a adquirir el volumen o la forma de esta matriz, pero van a soportar altas presiones. Entonces, mucho cuidado con ese tema. Bien, entonces creo que con esta explicación hemos entendido que es una presión isostática. Hasta aquí, a ver, alguna duda, pregunta, consulta. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta? ¿Todo está claro? Voy a preguntar yo. ¿Está clarito, estimado Urias? ¿Se entiende bien qué es presión isostática y demás? Sí, Ya, muy bien, me parece bien. ¿Alguna pregunta, estimado Miguel? ah, eh, ¿tiene ángulo de salida o así nomás ya? Muy buena pregunta, Miguel. Muy buena pregunta. Excelente. Ya. La pregunta que dice Miguel, aquí, al igual que en la fundición, aquí debería tener ángulos de salida, ¿no? Porque efectivamente, si yo voy a hacer la presión y es alta presión, la pregunta es, ¿cómo voy a sacar esta pieza? ¿Sí? Porque aquí está, lo vamos a pintar, la piquetita vamos a pintar y la pintaremos de qué color, sí. Le pondremos de un color que sea de un color verde, ya. Vamos a poner que la briqueta es verde, aquí está. Esta va a ser la briquetita, de un color verdecito, ¿sí? Resulta que hemos hecho la presión nos ha permitido llegar hasta esta altura y esta es la briqueta, verdecita. La pregunta clave, ¿cómo libero esto? Idealmente, y eso es lo que dijo el señor Miguel, es muy cierto, aquí sí debería haber un cierto ángulo de salida. Vamos a un poquito exagerar, debería haber, ¿no? Un angulito así que permita que este cuerpito, esta briqueta, esta baldosita se libere. Pero en el mejor de los casos, se trabaja con un prensado y liberación en doble sentido. Es decir, yo voy a hacer el prensado por este lado y una vez que ya he llegado a obtener este cuerpo, que ya he prensado, en la parte inferior tengo un sistema de pistón parecido que va a empujar la pieza hacia arriba, ¿no? Esta pieza va a empujar hacia arriba. Entonces, resulta que, a ver, aquí pondremos, resulta que, un poquito movemos esto, ahora sí, y esto más. Resulta pues que vamos a liberar esta briqueta. Y esto va a salir por acá, ¿no? A ver.
hacia arriba. ¿Por qué? Porque este sistema de pistoncitos por abajo también vamos a empujar, ¿no? Y así vamos a liberar. Entonces, eso es lo que sucede generalmente, señor Miguel. No se espera sacar simplemente por presión, sino, perdón, por solamente movimiento o una liberación simple, sino que es necesario, como esta tiene alta presión, estamos hablando de toneladas por centímetro cuadrado o por milímetro cuadrado que se aplican, la presión de la pieza para que esta no tenga ningún tipo de deformación, tiene que liberarse la pieza por la parte inferior, también con un pistón fijo. En el caso nuestro, tenemos este tipo de matrices que han elaborado compañeros que han pasado por la materia. Entonces, estas briquetas se pueden hacer. Y hemos hecho incluso trabajos en altos relieve y bajos relieve para estas briquetitas. ¿Sí? De todas formas, como ya muy pronto, si Dios así lo permite, vamos a volver a taller, entonces en investigación esto lo vamos a hacer, lo vamos a ver con ustedes, ¿no? Que esto es sencillamente de trabajar. Aquí, ¿qué es la clave? La clave está en el prensado, ¿no? Está en la matriz. Esta es la clave. Bien, señor Miguel, muy buena pregunta. Entonces, en resumen, no es necesario que tenga un ángulo de salida. Al igual como he hecho presión para obtener la pieza, para liberarla por abajo también puedo hacer presión para liberar el producto ya una vez que esté concluida la presión, ¿no? Concluido el prensado. Bien, a ver, ¿alguna pregunta más, estimada señora Giovanna? ¿Alguna consulta? ¿Todo clarito? No, Inge, todo muy claro. Ya, muy bien. Estimado Iván, ¿alguna consulta? No, Inge, claro, está claro. Ya, listo, que me alegra mucho. Bien, entonces, vamos a dejar de compartir brevemente y nos vamos a ir a... Hola, ingeniero, hola. Sí, sí, profesor, lo escucho. Y una vez que ya todos han entendido, y yo tengo la siguiente pregunta, se me permite, para Claro, claro que la sí, aclaración por el bien para los estudiantes también. claro que sí. Por ejemplo, en los requerimientos personales, a veces se pide con ciertas exigencias o requerimientos, podemos decir. Entonces, por ejemplo, se requiere técnicos que tengan amplio conocimiento en manejo de aleaciones de metales, el cual puede ser bronce, latón, sámac, todo ese manejo para dicha industria. Pero ahí influye el manejo o selección adecuado de los fabricación o la aplicabilidad de los usos de ladrillos para poder obtener ciertas metales. Esa es la pregunta que yo siempre he tratado de sacar la respuesta clara. Esa es la pregunta, tal vez les sea útil también para los estudiantes que están presentes. Sí, profesor, muy buena su pregunta. Bueno, de inicio nos vamos a recordar un poquito esta partecita, ¿sí? Si yo no entiendo, bueno, de inicio yo tengo que saber bien qué pieza voy a fundir, ¿no? ¿Qué pieza quiero obtener? Yo quiero trabajar exclusivamente con qué, vamos a poner, yo quiero trabajar, estoy pensando fundir solamente aluminio. Ah, entonces por lo mismo yo debo conocer las características del aluminio, no solamente su punto de fusión. Ojo, y esto mucho cuidado para ustedes, metalurgistas, porque este es un problema. Esto pasó incluso una vez con un postulante a docencia, y les he comentado, y lo repito siempre, porque es necesario reflexionar sobre esas palabras, ¿no? Él decía, yo puedo fundir todo, decía, pero no conozco la teoría. Ese es un error. Mira, si yo voy a dedicarme a fundir aluminio, tengo que conocer no solamente la temperatura de fusión, sino también tengo que conocer las propiedades de la resistencia mecánica, resistencia a la tensión, a la compresión, a la tracción, etcétera, ¿no? Sobre todo tracción, compresión, flexión. Necesito conocer los límites. Y a su vez necesito conocer el comportamiento de este tipo de productos al interior del crisol o, como corresponde, al interior del horno. ¿Por qué? Si yo no conozco esto, es decir, yo voy a agarrar y voy a fundir por fundir.
La familia de bronces y latones, como ustedes saben, hay bronces al estaño, bronces al aluminio, ¿no es cierto? Bronces al hierro y demás, genera una serie de atmósferas. Los que ya hemos hecho aleaciones, y eso también creo que lo conoce la señora Giovanna y el señor Miguel, saben que la cantidad de, entre comillas, elementos contaminantes que salen del horno es terrible, bastante complicado. Bueno, para la próxima sesión voy a preparar una sesión de fotos para que vean cómo es que se fabrica latones y bronces, ¿sí? Entonces, la cantidad de vapores que forma el zinc por este cambio de punto de fusión del zinc del cobre, porque son temperaturas muy distantes entre el cobre y el zinc, genera atmósferas contaminantes. Y esas atmósferas obviamente también van a reaccionar sobre qué? Sobre el interior del crisol, sobre el interior del horno, ya sea para tratamientos térmicos o para fundición. Entonces, es necesario que yo reconozca estas características y también sepa cuál es la mejor forma de obtener estos productos. ¿Sí? Ya. Yo voy a fundir exclusivamente aluminio, entonces me puedo tener yo sin problema, quién sabe, ladrillos no por prensado, sino por extrusado, que es uno de los más simples. El proceso extrusado, como tiene un porcentaje de humedad medio, que está entre 13 al 15%, me da la opción de obtener productos con cierta facilidad. Los ladrillos comunes se obtienen por esta forma de proceso. ¿Sí? Tengo una humedad que me permite manipular la arcilla y con una, entre comillas, moledora de carne, porque esas son las extrusoras, yo obtengo los productos y simplemente los voy cortando. De esto vamos a ver un video. Ya vimos un video, pero vamos a volver a ver un video de esta partecita, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta, profesor. No simplemente interesa conocer el punto de fusión, ¿sí? Porque ese es un error. Que yo sepa el punto de fusión del aluminio, listo, o del bronce, ¿no? Sé a qué temperatura está fundiendo. No. Tengo que conocer las características del bronce y también debo de conocer las posibles reacciones de los vapores que va a generar el bronce y que puede afectar la resistencia o el tiempo de vida útil del cuerpo refractario al interior, en este caso del horno o del crisol. Esa sería la respuesta, profesor. Gracias, ingeniero, muy amable. En 2010, por ejemplo, vino a visitar a la carrera un peruano, señalaba lo mismo, ¿no? Hay que adecuar los tipos de ladrillos para cada uso de metales que podamos fundir, decía, ¿no? No es por fundir, digamos, un X ladrillo que nosotros comúnmente que conocemos, la rojita o de la blanca que tiene mayor contenido de feldespato o menor contenido de caolín, digamos. Generalmente por colores diferenciamos los fundidores. Entonces, esto influye harto, ¿no? Eso es lo que aclaró ingeniero, ¿no? Entonces, gracias por su aclaración. De nada, profesor. Bien. Ok.